Perfecto. Bueno, buenos días, un gusto saludarlos. Vamos a iniciar este año académico, en pleno marzo, con una charla IES. Nosotros acostumbramos a hacer algunas charlas que se salen un poco del formato estricto de lo que es un seminario, formalmente hablando, sino que tienen una característica más de charla abierta, en la que podamos compartir a partir de la presentación de alguno de nuestros o nuestras investigadoras, investigadores, algo que nos inquiete a todos nosotros como, justamente como académicos. En este caso en particular, y en vista de lo que todos sabemos que se está viviendo en nuestro planeta, estuvimos hablando con Claudio Gallegos, que es investigador del Instituto, investigador adjunto del CONICET, y a idea mía y a propuesta de Claudio, la idea de esta charla de hoy es hacer una charla debate. Esto significa, buscamos la participación de los presentes y que haya un intercambio no solo de preguntas, sino también de opiniones o consideraciones que cada uno desde nuestro lugar de trabajo pueda hacer. Entonces, bueno, gracias Claudio por responder rápidamente a este pedido. Claudio nos va a hablar sobre guerras en el siglo XXI, qué está pasando en el conflicto Ucrania-Rusia-OTAN. La idea es que, bueno, Claudio nos haga una presentación y luego entremos a un momento de debate y de charlas. Claudio, si querés explicar un poquito mejor vos cómo es la idea Dale. de la dinámica, bienvenido. Y muchísimas gracias porque esto fue, bueno, ustedes saben, esta guerra este conflicto arrancó hace muy poquito y yo hablé con Claudio el viernes, así que su fin de semana largo estuvo interrumpido por este pedido. Gracias, Silvia. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Bueno, sí, Silvia me propuso hablar un poco de el tema de la guerra que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, logramos cerrarlo para ahora porque, como sabrán, hay mucha actividad al respecto, pero no estamos tan tarde y hablar un poco acerca de lo que está ocurriendo hoy me parece que va a estar bien. Silvia les decía que intentamos que sea una charla debate. A ver, yo siempre digo lo mismo. Mi tema de investigación es la movilidad forzosa de personas producto de conflictos bélicos. Claramente conozco el tema de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y mi idea es, más allá de poder comentarles algunas cosas, no es que vengo a decir, bueno, tengo el saber y todo lo que diga acerca de el conflicto es lo que está ocurriendo. Yo voy a hacer una síntesis histórica para poder comprender, porque hay mucho error, digo, desconocimiento, pero porque no deberían tener un conocimiento acerca de este tema. Lo primero que diría, recién Silvia dice, este conflicto que empezó hace unos días. No, este conflicto empezó hace varios años. Entonces, esas son las cuestiones que necesitamos esclarecer para poder comprender mejor qué es lo que está ocurriendo. Así que si les parece, yo hice un pequeño PowerPoint, no muy grande, para ponernos en autos de algunas cuestiones, hacer un pequeño rastreo histórico de la situación, mostrar algunos mapas y dejar abierto después para debate, para preguntas. Si puedo contestarlas, las contestaré, pero sobre todo para debate. ¿Estoy apto para, no sé, Silvia o Jorge, para compartir pantalla? Puedo, ¿no? Sí. Sí, sí. Perfecto. Sí, perdón que tardé. Ahí está, no hay problema. Si me corroboran que lo están viendo. Se está viendo. ¿Se está viendo pantalla completa? En pantalla completa. Perfecto. Bueno.
Comienza, bueno, el título Guerras en el siglo XXI, ¿qué está pasando en el conflicto Ucrania, Rusia y OTAN? ¿Sí? Decidimos poner OTAN porque es otro de los sujetos o de los organismos que están dentro de este conflicto y que parece que no se lo nombra mucho, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner a todos los participantes que están aquí. Un poquito de historia y una cuestión me parece central para poder comprender un conflicto en particular, más allá de todos los conflictos. Lo primero es los conflictos son dinámicos, ¿sí? Es decir, atraviesan una escalada de violencia distinta desde el inicio hasta el final. Esto no quiere decir que comienzan con una escalada menor y terminan con una escalada mayor. Las escaladas se van dando en diferentes grados a lo largo de lo que duren los conflictos. No es la primera vez en el caso de Ucrania que hay un enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que hay un enfrentamiento armado en este último tiempo. En el 2013 lo hubo, sobre todo en el 2014, y esas continuaron, una serie de enfrentamientos que vamos a ver hoy, pero considerados de baja intensidad. A los que nos dedicamos a estudiar guerras, la diferencia entre baja o alta tiene que ver con la cantidad de muertes que hay, ¿sí? Entonces, baja intensidad o alta intensidad se mide con eso. Pero bueno, más allá de eso, digo, los conflictos son muy dinámicos, entonces es necesario comprenderlos en los contextos en los que se desarrollan. Por otro lado, en general los conflictos tienen que ver con la diplomacia y deberían ser solucionados a través de la diplomacia, de bueno, acercamientos políticos y demás, que no siempre ocurre. En este caso vimos y vamos a ver cómo hubo acercamientos diplomáticos que se respetó, quiénes respetaron y quiénes no respetaron. También hay cuestiones básicamente económicas. Este es un conflicto que tiene en el fondo también connotaciones económicas, sobre todo lo que tiene que ver con la producción de gas ruso y el consumo de ese gas en Europa y sobre todo en Alemania. Algo de eso vamos a hablar. Y otro tema central que siempre intento marcar cuando hablamos de algún conflicto son los aspectos morales. Todos y todas estamos de acuerdo en una condena a la guerra. Es claro, nadie, creo, de los que se encuentran aquí va a estar a favor de la guerra. Ahora, partiendo de esa base, no podemos meter cuestiones morales a la hora de hacer un análisis. Es decir, la guerra es buena, Putin es malo, Estados Unidos es bueno. Eso no sirve, no tiene sentido. No hace a el conocimiento. Y lo que intentamos hacer es salirnos de esa visión del sentido común o de la reproducción de los medios que tienen que ver con la manera en la que se cuenta un conflicto, pero sí o sí salir de los aspectos morales. La guerra la hace la humanidad. La guerra remite acciones que realizan los hombres y realizan las mujeres. Aunque nos intenten decir muchas veces estos inhumanos, esta gente irracional, no, no, no. La guerra es totalmente racional. Y aún más esta guerra que creo que es la guerra más pensada de los últimos años de nuestra historia mundial. Bien, considerando estos los aspectos morales, otro tema central tiene que ver con la producción de sentido. Producir sentido no tiene que decir más que producir realidad, ¿no? La producción de sentido se relaciona con la forma en la que me acerco a los hechos o que cuento los hechos. Producir sentido no quiere decir mentir, sino que quiere decir que lo cuento de la manera que me parece a mí que es mejor contarla, ¿sí? Claramente lo que ocurre ahora, como han visto en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, hay una invasión de videos y de imágenes que tienen que ver con Ucrania. Me tomé hoy un rato a la mañana para ver las más populares. Tiene que ver una con un niño que va llorando en un camión hacia otro país porque está huyendo de la guerra, contando que su padre se ha quedado mientras llora, todo con una cámara impresionante, una calidad de filmación enorme. Claramente uno se ve conmovido o una se ve conmovida por lo que dice el niño. ¿Es real lo que ocurre? Sí, claro, es real. ¿Por qué se decide contarlo de esa forma? Es el tema. Entonces, las producciones de sentido tienen que ver con cómo me acerco a los temas. Digo, estamos hablando del conflicto en Ucrania, o vamos a hablar del conflicto en Ucrania. No es el único conflicto que existe, pero pareciera que es el que importa. Y gente muere hace mucho tiempo, todos los días, producto de conflictos bélicos. Pero si no se encuentran en la agenda mediática, no existen. Entonces la producción de sentido tiene que ver con esto. Yo no voy a defender a nadie claramente en esta charla, pero si uno analiza los medios hegemónicos de comunicación, Estados Unidos y la OTAN buena,
Rusia y Putin malos. Digo, esto no se mide de esa forma, ¿sí? Sino lo que hay que ver es otra cuestión. Solamente para adelantarme, este conflicto demuestra más que nunca la multipolaridad del mundo, de la geopolítica y la geoestrategia mundial. Vivimos en un mundo multipolar. Salimos de la unipolaridad, primero de la bipolaridad producto de la Guerra Fría, de la unipolaridad luego de la Guerra Fría, y hoy estamos en un mundo multipolar. Y esta guerra representa la medición de fuerzas como hacía muchísimo tiempo que no se veía. Uno de los conflictos más importantes, sin dudas, del siglo XXI, considerando que el siglo XXI lo comenzamos básicamente con la invasión a los Estados Unidos y la voladura de las Torres Gemelas con la guerra al terrorismo. Y esto me sirve para hablar del siguiente punto que dice nuevas formas de la guerra. Nuevas formas de guerra. Cuando inicia el siglo XXI, empezamos este siglo con un nuevo formato de guerra, que es la guerra del terrorismo. Estados Unidos le declara la guerra al terrorismo luego de los atentados del 2001 en Nueva York, y declararle la guerra al terrorismo es básicamente declararle la guerra a un método, es pelear contra un método. Y desaparece no desaparece de manera absoluta, sino que los grandes conflictos a partir de ese momento remiten a una potencia, a un Estado, frente a organizaciones paraestatales, subversivos, insurgentes y demás, que no representan un Estado. Para quienes nos dedicamos a estas temáticas, sostenemos que la última gran guerra, gran guerra, lo que no quiere decir que no hayan existido guerras de un Estado contra otro, pero mucho más pequeñas, la última gran guerra clásica, como la conocemos, fue Malvinas, el Estado argentino enfrentándose a la potencia marítima mundial en el mar. Una decisión brillante en un territorio específico, Malvinas, ¿sí? Un territorio específico de desarrollo de las contiendas y dos potencias, o dos estados, por no decir potencias, que se enfrentan. Luego, a partir de fines del siglo XX y sobre todo a partir del siglo XXI, esto pierde presencia y se establecen nuevas asimetrías de la guerra, nuevos actores y actrices de la guerra, y se modifica mucho la morfología de la misma. Y en el año 2022, frente a eh, impensado lo que acaba de ocurrir de volver a una modalidad de estados enfrentados en guerra, de estados que tienen producción armamentística, que están armados hasta los dientes y que también tienen el manejo de armas de destrucción masiva, armamentos nucleares. Entonces, una de las características, esto digo como algunos aspectos a considerar cuando veamos el resto de esta charla, tiene que ver con esta volver a la morfología de la guerra anterior, o por lo menos tender a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? No sabemos qué está pasando ahora, o no hay una agenda acerca de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Bueno, ahora, desde que llega Biden a la presidencia de los Estados Unidos, como se anticipó en muchas oportunidades, lo hemos anticipado las personas que nos dedicamos a estos temas en escritos o en algunas charlas que hemos dado, el ingreso de Biden a la Casa Blanca tenía como uno de los puntos centrales retomar el tema de la construcción de poder de Rusia en la Europa del Este y evitar el establecimiento del eje Moscú-Pekín, y aún peor si se podía generar el eje Moscú-Berlín, que lo vamos a analizar hoy también. Y por último, ¿qué significa paz? ¿No es cierto? Porque también estamos ahora viendo redes sociales y demás llenos de pedidos de paz, queremos la paz. ¿Qué es la paz? Primero, ¿no? Empezar a preguntarnos, ¿qué es la paz? Hay una palabra, digo, para todo esto, vieron que están las redes inundadas, ¿no? Una palabra en español que se usa mucho, pero que no se usa en Argentina, sí se usa en España, la palabra es paripé. Cuando uno dice esto es un gran paripé, ¿qué quiere decir? Esto es como está todo montado, es como dar cuenta de, ¿no? Todo esto tiene que ver con, bueno, la bandera de Ucrania, libertad por Ucrania, las instituciones estableciendo comunicados acerca de la invasión rusa en Ucrania. ¿Y qué pasa con el resto de los conflictos internacionales que se están dando, en donde muere gente, en donde intervienen también fuerzas nacionales e internacionales? ¿Por qué no decimos nada acerca de eso? Porque hace mucho tiempo que no venimos diciendo nada, y sí tenemos que decir en este caso en particular. Todo un paripé, realmente una puesta en escena. Salir a decir algo, quiero la paz, quiero esto, y la mayor parte de las personas no tienen un conocimiento real de lo que ocurre, que es este posicionamiento de las potencias en un mundo multipolar. El peor papel lo va a jugar Ucrania, que si esto continúa así, va a tener durante décadas que jugar el papel del Estado en donde se van a desarrollar todos los enfrentamientos para dilucidar ese eje de poder
occidental o del este, ¿sí? Más o menos como para hacer una introducción general. Me interesa hacer una muy breve cronología de la situación de Rusia con respecto a Ucrania, de la situación de Ucrania con respecto a Rusia, y mostrarles algunos mapas como para poder ponernos en cuestión. Digo, si esto fuera una clase de 2 horas o más, creo que para esto necesitaríamos un par de clases, uno podría extenderse un poco más y hablar con mayor profundidad en algunos temas de los que marco acá, o más, o mejor aún, ingresar nuevos temas, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos, ya nos vamos bastante lejos porque digo, los estoy llevando hasta el siglo IX, ¿sí? En donde se establece Rus de Kiev. Pero bueno, en algún momento de fines del siglo IX, perdón, hubo un grupo de escandinavos que se hacían llamar Rus. La pronunciación en general, se escribe Rus, pero la pronunciación es Ros, o sea, un grupo de escandinavos que se hacían llamar Ros, que van a establecer su control sobre unas comunidades eslavas orientales en lo que sería hoy el noroeste de Rusia, y luego sí se instalan en lo que hoy se conoce como la ciudad de Kiev. Los historiadores y las historiadoras en general intentamos llamar a este estado medieval como, ¿lo escribí? No, bueno, no lo escribí, pero se los digo, es Kievan Rus. El Kievan Rus o Ros fue uno de los primeros estados que tiene que ver con esto de Rusia, Kiev, porque para quienes no lo sepan, en realidad el corazón de todo lo que fue el imperio ruso y demás, durante mucho tiempo fue Kiev. Luego, con posterioridad, se establece Moscú, y Moscú, Kiev, que es la capital de Ucrania, no digo, con posterioridad se establece en Moscú. Por eso esto Kievan Rus, digo, la unión de Ucrania con Rusia y de Rusia con Ucrania es de siempre, ¿sí? Entonces es comprensible que ocurran estas situaciones, lo que no digo que se justifiquen las mismas, pero es comprensible en el mundo en el que vivimos. Entonces les decía que los historiadores y las historiadoras llamamos a este gran estado medieval Kievan Rus. Y quienes pertenecían a ese estado, sobre todo las élites, se llamaban hacia sí mismos Rusins. Y ahí viene un poco esto de la unión de ambos. Bueno, ya esto era a fines del siglo IX, pero a mediados del siglo XIII ya hay una federación de principados de la Rus que es un tanto débil y que claramente va a ser conquistada de manera muy fácil por el imperio mongol. Pero ahí tenemos ya, adelantándonos bastante, y nos vamos hacia 1654, aprovechando ya en el siglo XIV, un poco desde el siglo XIV, el declive del poder mongol, ese gran principado de Moscú, junto con el gran ducado de Lituania, que finalmente se une a Polonia, dividen todo lo que era estas antiguas tierras Ros, ¿sí? En donde habían estado estas comunidades eslavas. Y así es como se va formando más o menos de a poco toda la geografía de este lugar, que ya van a empezar a tener problemas, por eso van a firmar en el año 1654 el Tratado de Pereisala. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ocurre que estos estados o estos territorios que se encontraban ahí comienzan a tener inconvenientes religiosos. Por un lado, se encontrará la población cristiana ortodoxa, y por otro lado, todo el sector más unido a Polonia se enfrenta con una religiosidad católica más que ortodoxa. Entonces empiezan a haber una serie de inconvenientes y se pide la ayuda de ya Rusia, conformada actualmente, para que intente dilucidar o poner un poco de paños fríos entre todos los inconvenientes que estaban pasando en ese territorio que hoy conocemos como Rusia y como Ucrania, pero que fueron siempre un todo. Me voy a permitir adelantarme muchísimo más en el tiempo, pero estoy dando algunos hitos especiales para que vean que Ucrania y Rusia fueron una cosa siempre más o menos unida. Hay una idiosincrasia, después claramente esto tiene una conformación de estados nacionales y demás, pero para ver que es un inconveniente que viene desde hace mucho tiempo. En el año 1918, junto con el colapso de lo que fue la monarquía rusa ya en el 17, bueno, con la tensión de la guerra y toda la discordia política, los ucranianos logran crear su Rada Central. Su Rada Central es como el parlamento, ¿no? Bueno, como un consejo, que es un parlamento revolucionario. Y en ese momento el gobierno provisional ruso le va a otorgar a Ucrania el nombre de República Popular de Ucrania. En 1918 logra establecerse como República Popular de Ucrania. Bueno, hay algunos, a ver, toda
el sector ruso bolchevique es el que va a estar en contra de esto, pretenden que siga siendo una república unida, pero eso va a seguir de todas formas. Más allá de que se cree una república popular de Ucrania, va a encontrarse igual bajo el dominio de Rusia, bajo el dominio de la URSS. ¿Sí? Y un punto central para poder comprender los hechos en la actualidad es la creación de la OTAN, ¿sí? Ese es un punto central. A ver si yo lo... Quiero ver si lo hice... Claro, ven que yo estaba, no había adelantado. Estos son los puntos que vamos a ir atravesando, me olvidé de adelantar. Estamos ahora, a ver si me anda esto. ¿Se ve el mouse? ¿Se ve se ve, ¿no? Bien. Bueno, estamos acá, pero yo me olvidé de pasarlo. Vamos a ver el Pacto de Varsovia, o sea, vamos a ver ahora OTAN. Pacto de Varsovia, colapso de la Unión Soviética, la anexión o recuperación de Crimea y la guerra en el Donbass, la acumulación de tropas en el 2021 y en el 2022 la invasión a Ucrania. Ven que acá está la cronología que les armé como para poder acomodarnos, pero me había olvidado que cada una tenía un punto. Vieron que yo lo había escrito Kievan Rus, ese es el estado que les comentaba, en 1654 el Tratado de Pereyaslao, perdón, que ya lo comenté también, la independencia de Ucrania, crea la Rada Central y se da la República Popular de Ucrania, como lo marqué recién en el 18, y ahora nos adelantamos. Bueno, esto para que vean, ¿no? Perdonen la calidad, pero les voy a decir la verdad, en mi casa no tengo escáner, porque la máquina con escáner la tengo en la universidad, y esto es una foto del teléfono, que bueno, la acomodé y la escaneé para ponerla de un manual que tenemos los historiadores y las historiadoras de mapas, que es el de Kinder Hilgeman, que lo recomiendo si quieren comprender, cada vez que quieran comprender un hecho histórico, siempre hay que tener un mapa al lado. Bueno, y acá está marcado más o menos lo que era el Imperio Ruso ya para 1914, ¿no? Vean que toda esta zona de acá es la zona más problemática de Crimea y demás, que en este momento aparece toda con Rusia. Ahora vamos a ver otros mapitas como para que vean cómo fue modificándose el mundo. Les decía, en el año 1949 se crea la OTAN, que es una alianza militar de defensa. Hoy esto lo vamos a discutir mucho, porque hoy la OTAN se ha convertido en una alianza militar ofensiva más que defensiva. Y se crea para enfrentarse a lo que fue en su momento el comunismo, la fuerte presencia de la URSS y demás, para contrarrestar un poco ese poder que no era occidental. En su momento los países que firman la conformación de la OTAN, ¿no? Del Atlántico, esto son Estados Unidos y Canadá, que son los países por fuera de Europa. Y luego están Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, el Reino Unido y Portugal. En el año 52 ingresa a la OTAN Grecia y Turquía. En el año 55 la República Federal de Alemania y España se unen en el año 1982. Perdón. Hungría, Polonia y la República Checa se unen en el 99. Para este momento, Rusia ya no tenía poder, la URSS había caído, y a partir del 91, 92, 93, 94, 95, la promesa con Rusia fue la siguiente. Le aseguran a Mikhail Gorbachev, que estaba al mando del poder en Rusia, que ante la caída de la URSS y la desaparición del Pacto de Varsovia, que lo vamos a ver adelante, no tiene sentido continuar con la OTAN porque era una alianza militar de defensa. ¿Qué quería decir esto? Si cualquiera de los países que conformaban parte de la OTAN recibían una agresión, podían activar el artículo 4 o el artículo 5 pidiendo ayuda básicamente armamentística y demás. Como ya no existía ese miedo por Rusia, se suponía que no iban a continuar. Y se le prometió que no iba a haber un avance de la OTAN por sobre lo que había sido ya la incorporación de la Alemania, ¿no? La unificación de las dos Alemanias, se dijeron, hasta acá llegamos. Rusia lo que pide en ese momento es que todos los estados linderos, que considera que forman parte de su órbita más cercana, con el cual tienen una idiosincrasia en común y formaban parte de las repúblicas socialistas soviéticas, que por favor no se invada y no se ocupen más lugares porque van a verse ellos preocupados en lo que es su seguridad. Rusia lo que pide siempre es la seguridad sobre su Estado. Esto, lo aclaro por las dudas, no lo habilita a hacer lo que está haciendo. Que quede claro que lo que está haciendo Rusia no es lo que debería hacer un Estado como en el que iba a decir un Estado democrático, pero bueno, habría que pensar si Rusia es un Estado democrático, pero un Estado en el siglo XXI no debería llevar adelante
una guerra. Pero bueno, en el medio está la OTAN, que lleva adelante también un montón de guerras. Digo, entonces miren, en la República Checa entra en el 99, junto con Polonia, empiezan a acercar. En el 2004 Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, están rodeando a Rusia. En el 2009 Albania y Croacia. Montenegro en el 2017 y ya la última, que es donde comienzan a estar un poco más preocupados, es que en plena pandemia en el 2020 Macedonia del Norte ingresa a la órbita de la OTAN. Esto, a ver, lo que está pidiendo Putin en ese momento era básicamente, dentro de varias cosas, che, necesito que nos llenen de presencia de la OTAN en todos estos estados. La presencia de la OTAN en todos estos estados genera la incorporación de bases militares. En la mayoría de estos estados hay bases militares, a punto tal que la última, en 5 minutos pueden estar en Rusia, y claramente los rusos se van a ver muy preocupados por la situación. Esto a mí y a la mayoría nos recordó mucho a lo que fue la crisis de los misiles con Cuba en el año 1962, donde Cuba supuestamente tenía misiles rusos que en 15 minutos podían invadir o menos los Estados Unidos. Se armó un problema internacional enorme para que salgan de Cuba, porque Cuba representa el patio trasero de los Estados Unidos y es un estado de su propia órbita. Imagínense que Rusia empieza a poner bases en México, en Nicaragua o China, por salirnos, ¿no? Claramente los Estados Unidos, con justa razón, van a empezar a decir, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué están poniéndonos ciertas bases acá? Y eso es lo que está ocurriendo y lo que viene ocurriendo a lo largo de todos estos años en diferentes lugares del mundo. Nosotros tenemos unas bases muy fuertes, muy cercanas, como son las que se encuentran en Paraguay, que tienen controlada toda la zona de América del Sur, y lo más problemático para nosotros es la creación de un complejo industrial militarizado por parte del Reino Unido en Malvinas, con presencia y anuencia de los Estados Unidos, y a su vez también se dieron a conocer hace unos años la participación de, a ver, la formación o el entrenamiento de soldados estadounidenses en las bases que tiene el Reino Unido en Malvinas para pelear en Siria. Eso es un problema para nosotros como país, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en eso. Bien, esta es la creación de la OTAN, ¿no? Esta organización que tenía como base una alianza militar de defensa contra la URSS. Esto lo que dio, cuando se crea el Pacto de Varsovia, lo que da esta especie de paz pactada, en donde, bueno, no nos enfrentamos. La idea es, durante todo este momento de la Guerra Fría y demás, no enfrentarnos en Europa. De última, los enfrentamientos pueden ser en África, en países tercermundistas, toda la ola de las nuevas independencias y demás, y la descolonización del mundo nuevamente, pero la idea no sería pelearse acá. Bueno, perdón con esta imagen que se ve un poco borrosa, pero en este sector podemos ver nosotros cómo ha cambiado la OTAN y Rusia desde el colapso de la URSS. Acá tenemos en violeta los miembros de la OTAN y en rojo los miembros de la URSS. Ahora, cuando cae la URSS y cuando se disuelve el Pacto de Varsovia, la mayoría de los países que formaban parte del Pacto de Varsovia se van para la OTAN, y vean cómo se empieza a pintar de violeta toda esta zona, y en verdecita tenemos a los países que han solicitado el ingreso, pero que todavía no está resuelto, como Bosnia y Herzegovina, Georgia y Ucrania, ¿sí? Entonces, ya el punto final que había establecido Rusia había sido Ucrania. Ucrania es el punto final. Entre paréntesis, desde el punto de vista económico, Rusia atraviesa gran parte del gas que consume Europa por medio de Ucrania, ¿sí? De manera tal que si hay un inconveniente con Ucrania, eso puede generar no solo un desabastecimiento posible de gas en Europa, sino una pérdida comercial enorme para Rusia. Por ello, y sigo en el paréntesis, Moscú generó desde hace 10 años la construcción de un nuevo gasoducto que va por la zona del Báltico, desde Moscú hacia Berlín, que se llama el Nord Stream 2, que no tiene ningún estado tapón, es decir, le paso el gas a Europa sin pasar por ningún estado. Claramente esto enojó mucho a la OTAN y a los Estados Unidos, y se pelearon mucho con Alemania. Alemania ya ha respondido y lo vamos a ver un poco más adelante. Avísenme si me estoy como, si los estoy perdiendo, pero el tema es que es mucha la información, son muchos los flancos abiertos, e intento achicarlos y mostrarle lo más importante. Bueno, obviamente vemos entonces acá el avance de la OTAN. La pregunta es por qué avanza.
si debería disolverse. No era una unión ofensiva, perdón, defensiva, ahora pareciera que fuera defensiva. Digo, Rusia no es un angelito y la OTAN tampoco. No lo veamos así, porque la tendencia actual es intentar establecer buenos y malos. No existen buenos y malos en un conflicto. Si lo quieren ver desde esa perspectiva, son todos malos, ¿sí? Porque llevar la guerra en pos de los derechos humanos tampoco es algo que a quienes nos dedicamos a estos temas veamos como conveniente. Bien, esto es para que vean, a ver, qué es lo que siente Rusia, ¿sí? Y repito, no se justifica el accionar, ¿sí? Lo que tenemos que analizar es que lo que está ocurriendo es el posicionamiento en un mundo multipolar de las distintas potencias. Estados Unidos en decadencia, intentando retomar un poco su espacio, sobre todo intentando, saben que Estados Unidos necesita para reactivar su economía un poco de el desarrollo de la industria armamentística, porque Ucrania recibió una gran cantidad de armas de OTAN y de Rusia en base a endeudamiento, ¿sí? Hoy leí una noticia que estaban pidiendo la posibilidad de que se les retire la deuda y a su vez pedir un préstamo al FMI, pero no pude terminar de leer la noticia. Digo, Estados Unidos está ahí, el Reino Unido está sumando nuevamente poder, está intentando a ver qué es lo que hace Rusia y sobre todo decir, bueno, ¿qué va a hacer China? Que ya dijo algo y lo vamos a ver hoy, y en lo que más le preocupa a la OTAN y a Estados Unidos es cuál es la postura de Alemania, que también hablo, porque Alemania con Rusia tiene buena relación, lo mismo que Francia con Rusia tiene buena relación. Bueno, el Pacto de Varsovia, les decía, se firmó también como un poquito más adelante, en el 55, como enfrentarse un poco a la OTAN, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y todas las zonas soviéticas de Alemania, que desaparece para el 91. Y todos estos estados de a uno van a ir ingresando a la OTAN. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. Si no estoy siendo claro o estoy siendo muy rápido, me avisan, por favor. Bueno, lo que les comentaba hace un rato, en el año Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, lo que les decía, ¿no? Cuando colapsa la Unión Soviética, establecen toda una nueva era política para firmar acuerdos, para pacificar la zona. El comunismo básicamente desaparece casi en su totalidad y desarrollan sistemas económicos y demás más ligados al capitalismo, al neoliberalismo, bueno, con una serie de combinaciones que no las voy a explicar porque imagino que ustedes las saben muchísimo mejor que yo en cuanto a números y todo eso, aunque algo de economía voy a hablar, así que pueden decir que lo que estoy diciendo está muy mal, porque es probable, a veces no manejo mucho esa parte. En el 91, bueno, se va a dar un referéndum y termina la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia, Ucrania y Bielorrusia se separan y se establecen sus estados, el estado de Rusia, el de Ucrania y el de Bielorrusia. Y en el 1997 se va a un tratado integral entre Rusia y Ucrania, afirmando la integridad de las fronteras de Ucrania. Ese pacto para cuidarse las fronteras y demás culminó en el año 2019, ¿no? Ya un poquito antes del 2019 había una serie de inconvenientes. Entonces, ¿cómo nos vamos acercando a la actualidad, no? Primero mostrando toda esa unidad cultural que supo tener durante mucho tiempo esta zona, que los identifica mucho y que nos lleva a entender por qué hoy en Ucrania hay un sector de la población que habla ruso, y que tiene todo un acervo mucho más cercano al de Rusia, pero que no se diferencia tanto del de Ucrania. Así como para que vean que no es esto que es una locura, esto viene hace muchos años, más allá de que lo que está pasando sí es una locura. Bien, vamos a centrarnos ahora en lo que más importa, ¿no? Y en esto, la guerra que hoy está teniendo un momento de invasión armamentística y militar bélica sobre Ucrania comenzaría aproximadamente hacia noviembre del año 2013, o sea, casi 10 años, hace 8 años seguro de que se encuentra activo este conflicto. En ese momento, el presidente de Ucrania, en noviembre del 2013, era Víctor Yanukovych. Víctor Yanukovych pertenece, no se murió, aunque esté prófugo, perteneció en su momento al Partido de las Regiones, de una facción prorrusa, básicamente. El 29 de noviembre tenía prevista Yanukovych la firma
de unos acuerdos de asociación con la Unión Europea. Cuando Rusia se entera de esto, claramente le ofrece contrapartidas económicas si no firma ese contrato de asociación con la Unión Europea, y sobre todo le dice, mira, te vamos a reducir el precio del gas. Claramente no lo firma, decide no firmar, también por las presiones de Rusia, y el 20 y pico de noviembre, ahora no me acuerdo bien el día, ya decenas de miles de ucranianos y de ucranianas se van a manifestar en contra del gobierno en la Plaza de la Independencia de Kiev. Es decir, toda la facción pro-occidental de Ucrania se levanta frente al presidente Yanukovych por no firmar unos acuerdos con la Unión Europea. Las fuerzas de seguridad ucraniana acá activan, va a haber una muy fuerte represión, en un solo día van a morir 100 personas en la protesta, ya nos pasamos al 2014, hay una indignación popular muy grande que lleva a unos levantamientos en la zona de Crimea, y sobre todo va a llevar a que Yanukovych deje su puesto y huya de Ucrania. Todavía no se sabe muy bien el paradero, aunque se sabe por dónde puede llegar a andar. ¿Qué es lo que ocurrió? Ante los levantamientos pro-occidentales se van a desarrollar dentro de Ucrania levantamientos prorrusos. A ver, esto lo podemos contar como quieran. Podemos decir, bueno, aprovechó Putin esta situación e infló a los prorrusos y mandó armas y ejércitos y demás, y a su vez la OTAN con Estados Unidos hicieron lo propio con los prooccidentales. Más allá de eso, esta situación existió. Hubo un levantamiento prooccidental que se va a ver contrarrestado por varios levantamientos prorrusos. Uno va a ser en Crimea, ¿sí? En donde se encuentra Sebastopol. En Crimea hay una gran cantidad de población rusa que siempre quiso pertenecer a Rusia, y en ese momento van a llevar adelante un referéndum en donde se pide la incorporación de la península al territorio de Rusia, y ese referéndum, que hubo gente que dijo que hubo fraude, qué sé yo, sí, lo que marcó, esto es rarísimo, pero marcó un 97% de personas que votaron a favor de la incorporación de la anexión de Crimea a Rusia, o de la recuperación de Crimea para Rusia, depende de dónde lo quieran ver, digo. Yo prefiero decir anexión, recuperación. Es que cada uno haga el análisis que le parezca. Obviamente que la Unión Europea y Estados Unidos se niegan a reconocer esto, y van a imponer una serie de sanciones a Rusia, porque Rusia decide reconocer Crimea desde marzo del 2014. El tema que cuando ven los otros movimientos prorrusos, les voy a mostrar para que vean antes de seguir. Este es el mapa de Ucrania, ¿sí? Este es el mapa de Ucrania. Aquí se encuentra Crimea, ¿ven? Y acá tenemos a Rusia. Y todo esto de aquí arriba es Rusia. Esta parte de Crimea es la que termina formando parte de Rusia, producto del referéndum. Toda esta parte, perdón, toda esta parte de aquí, todas estas partes son prooccidentales, están más cerca de Polonia y de todo lo que es el resto de Europa, ¿sí? Y por último tenemos el otro sector prorruso, es el sector del Donbass. El Donbass es esta zona del este, en donde sobre todo se encuentran los territorios de Donetsk y Lugansk, que son los mayormente prorrusos. Entonces tenemos esta sección prorrusa, esta parte que ya forma parte de Rusia en la actualidad, y todo este sector que es pro-occidental. Si lo vemos aquí, lo tenemos de nuevo para que lo vean bien. Ucrania es un país muy grande, es un país enorme, y que tiene las tierras más prósperas del sector, se le llaman las praderas negras, que son tan fértiles como las tierras de la Pampa Argentina o de gran parte del interior de los Estados Unidos, ¿sí? Y además tienen bases, una minería increíble, ¿sí? Bueno, y obviamente también tienen algo de gas, pero sobre todo de minería, todo ese sector es muy importante por eso. Bien, me vuelvo para aquí, como ahora que ya tienen el mapa, para que lo recuerden. Les decía, como
como empezó aquí, en este sector de Crimea, y con el referéndum Rusia terminó diciendo, bueno, Crimea se anexa a Rusia o Crimea es recuperado por Rusia, esta zona, que es la más activa siempre, donde se encuentran los movimientos más prorrusos, donde hablan ruso y donde tiene una idiosincrasia netamente rusa, del Donetsk y de Lugansk, la zona del Donbass, deciden levantarse también. Deciden levantarse, para muchos también fogueados por Rusia, dando armas y demás, y van a representarse ellos como repúblicas populares, la República Popular del Donetsk y la República Popular de Lugansk, ¿sí? Ellas mismas lo hacen. De todas formas, Rusia no los va a reconocer. Ahora vuelvo con eso. Pero estábamos en el levantamiento de Crimea, ¿sí? Se da ese levantamiento y Crimea pasa a ser parte de Rusia. Acá es donde ya comienza el enfrentamiento de la guerra Ucrania-Rusia-OTAN. Un dato interesante que por ahí se nos pasa, pero creo que los recuerdan o lo van a recordar, ¿se acuerdan que el 17 de julio del año 2014 fue derribado un vuelo, el MH17 de Malaysia Airlines, cuando atravesaba el espacio aéreo de Ucrania? Fue bajado por un misil Buk. Según algunas investigaciones, el misil Buk es de fabricación rusa, según otros no, sino que es prooccidental. La realidad es que 298 personas que se encontraban en ese avión fallecieron, fueron asesinados y asesinadas, y creo que todos recordamos el día en el que un misil bajó a el vuelo de Malaysia Airlines, ¿sí? Continuando, el 5 de septiembre del año 2015 es donde ocurre lo que les comentaba recién. Se va a dar aparición de la República de Donetsk y de la República de Lugansk, pero Vladimir Putin no las reconoce como tal. Decide no reconocerlas como tal y realizar un acercamiento político-diplomático para poder salvaguardar la zona y establecer la paz. Y por eso se firman los tratados de Minsk. En los tratados de Minsk, lo que se establece entre Ucrania y Rusia es que no se va a reconocer a ambas repúblicas, pero sí en la constitución de Ucrania se les iba a dar cierta autonomía, sobre todo en lo que concierne a las grandes presiones que recibían por parte de las fuerzas ucranianas en las manifestaciones y demás. Entonces y esto realmente es lo único en lo que le voy a dar la derecha a Putin, pero es real, fue quien dio en ese momento el paso a lograr la paz en ese sector. Entonces decide no enviar tropas a esta zona y esas repúblicas no fueron reconocidas en el 2015, más allá de que los enfrentamientos continuaron, pero estos enfrentamientos de baja intensidad. Yo les decía, ¿cómo llegamos a las 14.000 muertes en este conflicto? Al día de hoy, bueno, tiene que ver por el fuerte conflicto que hubo aquí y porque continuó, no en alta intensidad, pero en baja intensidad, con menos muertos, pero siguió existiendo. La firma de los tratados de Minsk se va a dar bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y eso hace que cese el fuego. Y hay un acercamiento entre Ucrania y Rusia. Si adelantamos un año más, en el año 2016, continúa la posibilidad de seguir avanzando en lograr la paz y se va a unir en Berlín el llamado Cuarteto de Normandía. El Cuarteto de Normandía son Ucrania y Rusia junto con Alemania y Francia para ver si pueden salvar esta situación. Ellos ya se habían reunido en los pactos de Minsk que se va a dar en Bielorrusia, pero siguen intentando avanzar en lograr la paz. No hay mucho que decir porque no avanzan en nada básicamente en el 2016 y comenzamos ya en el 2019 para acercarnos. Y acá es muy importante tener en cuenta que ya estamos muy cercanos a la aparición de Biden en la Casa Blanca. Una vez que aparezca Biden en la Casa Blanca, se va a generar una modificación en su política internacional, poniendo nuevamente el eje en Europa del Este y establecer qué pasa con los círculos de poder en Rusia, China y demás. Bueno, Putin va a entablar una serie de conversaciones con el nuevo presidente en 2019 de Ucrania, que es Zelensky, y van a acordar en París retomar todo el proceso de paz.
acá se va a dar a fines del 2019, tipo 30 de diciembre, por ahí. Fue muy televisado esto, un canjeo de prisioneros y de prisioneras, finalizando el 2019, intentando dar un paso más en la paz entre Kiev y Moscú. Pero a partir del ingreso de Biden a la Casa Blanca, comienza esta teoría que yo digo algo, para todos los que nos dedicamos a estos temas, todos y todas, digo, si nos hubieran preguntado a, no sé, el 20 de febrero incluso el 20, 21 de febrero, si Putin iba a invadir o Rusia iba a invadir Ucrania, yo creo que el 100% hubiéramos contestado no. Había una seguridad enorme que esto no va a ocurrir, porque incluso, como comentaba al inicio de esta charla, la morfología de la guerra no iba por ese sentido, y ha sorprendido a el mundo con esta invasión. Estados Unidos comienza ya a partir del 2019 y sobre todo a partir del 2020 con toda esta cuestión de decir, bueno, Rusia va a invadir Kiev, Ucrania va a sufrir, están militarizando la zona, no están preocupados por su seguridad, quieren recuperar la fuerza que tenía la URSS y Ucrania es solamente un paso para poder seguir recuperando todos los territorios perdidos, hay que tener cuidado y comienzan a llenar de armamento a aquellos nuevos estados que forman parte de la OTAN, sobre todo Ucrania. Claramente, si yo tengo enfrente una persona como Putin, al cual le ponen el adjetivo calificativo que quieran, no lo voy a decir yo porque esto va a quedar grabado, pero pónganle ese adjetivo calificativo que quieran, digo, si le estás mojando la oreja, si me permiten ese término no tan académico, claramente que va a decir algo y claramente que va a responder. Pero eso tiene que ver con este posicionamiento de las potencias en un mundo multipolar. Eso es lo que está pasando, básicamente. Ucrania es el nuevo teatro de operaciones. Pobre la gente de Ucrania. Realmente lo que va a tener que vivir durante las décadas que continúan. Entonces comienza toda esta lucha de si están armando tan fuertemente a toda la zona que lindera Rusia, Rusia no se va a quedar sin hacer absolutamente nada y comienza a contestar y se van a dar una serie de enfrentamientos. Después los enfrentamientos que tenga Rusia al interior y todo lo que ya sabemos de ese país, no, digo, no lo estoy haciendo en el análisis acá porque estamos analizando sobre todo el conflicto internacional. Estados Unidos comienza con su producción de sentido de la guerra y empezar a contar de la manera que le interesa contar qué es lo que ocurre o qué es lo que va a ocurrir. Y por eso comienzan a aparecer en The Washington Post o también en el New York Times una serie de supuestos informes de inteligencia del FBI y demás, en donde ya tenían muy en claro el ataque a Kiev, que nos sorprendió a todos y a todas de una manera impensada. Bueno, para el 23 de agosto del año, a ver si tengo más adelante, esto es reinicio de las acciones, no, acá estamos en el 2022, seguimos acá. Para el 2021, en agosto del 2021, hay 46 estados y organizaciones, entre las cuales se encuentra la OTAN, que firman en Kiev la plataforma de Crimea, en donde se le solicita a Rusia que la península vuelva a Ucrania. Ya hay una gran cantidad de movilización diplomática internacional con la llegada de Biden, que no quiere que se genere el eje Moscú-Pekín y mucho menos el eje Moscú-Berlín. Recuerden que yo les había dicho que entre Moscú y Berlín se creó un gasoducto, el Nord Stream 2, para pasar el gas. La tercera parte del gas que consume Europa lo da Ucrania y el 56% del gas que consume Alemania lo da Rusia. Todo esto lo da Rusia, siempre dije Ucrania, creo recién, pero es Rusia. Rusia da la tercera parte del gas que consume Europa, el 53% del gas que consume Alemania. Estados Unidos claramente quiere traer el gas o llevar el gas a los estados de Europa, pero es un gas que tiene que llevar líquido y volver a gasificarlo. Alemania no tiene este tipo de empresas y crearon este Nord Stream básicamente para mejorar el tema del gas, algo que fue muy recriminado por la OTAN y el resto de los estados, de cómo vas a hacer un gasoducto con ellos, ¿no? Bueno, ahora ya hubo un freno a esto, pero durante 10 años que tardó la construcción del gasoducto, continuó, entre ellos no tuvieron ningún problema. Pero decía, bueno, la constante presencia en la prensa por parte de Estados Unidos aseverando y asegurando un ataque. Y
el inicio de las sanciones económicas. ¿Cuáles son las sanciones económicas que se les quiere dar? Las vamos a comentar un poquito más adelante. Y vamos a adentrarnos ahora sí al año 2022 para ya, ¿cómo vemos con el tiempo? Ir terminando porque se nos fue el tiempo demasiado. El 11 de enero va a haber una reunión entre Washington y Moscú en Ginebra, en Suiza, tratando de ver si pueden solucionar la cuestión que pide, lo que viene pidiendo Rusia frente a la OTAN en estos momentos era que frene la injerencia de la OTAN en todos aquellos estados que se encuentran linderos a Rusia y por otro lado asegurar la no incorporación ni ahora ni nunca de Ucrania en la OTAN. Ese es lo que ellos piden, pero no se lo dan. Bueno, en esta reunión del 11 de enero no hubo ningún avance. Moscú también se va a reunir con la OTAN el 12 de enero. Avisa que va a realizar algunas maniobras militares que no tienen nada que ver, pero que las va a usar, son más que nada de, ¿cómo es que se dice cuando son de... Las hacen para, no me sale la palabra ahora, de rutina, eso era, eso como operaciones de rutina, que las tenían pactadas, no, es para moverse nada más. El 14 de enero del 2022, Washington ya avisa de que es inminente la invasión y que no solamente va a haber una invasión como la tenemos conocida, sino que también va a haber ciberataques. Es otro tema central de las guerras, ¿no? De las nuevas guerras. Últimamente hubo mucho ciberataque y, o casualidad, luego de este anuncio que hace los Estados Unidos, al día siguiente o en la madrugada misma, hubo un ciberataque masivo durante varias horas al sistema informático del gobierno ucraniano, ¿no? Todo muy raro, todo como mucha casualidad, pero bueno, suele ocurrir. Ya para el 24 de enero comienza Estados Unidos a ordenar a los familiares de representantes diplomáticos que se encuentran en Kiev que abandonen Rusia. Y el 27 de enero tenemos un dato central. China da por primera vez eh, un anuncio, dice algo, ¿sí? China claramente expone su acercamiento con Rusia y se limita a decir que va a estar en contra de cualquier tipo de sanción económica sobre Rusia y que va a apoyarlo, ¿sí? Vayamos a este caso central. Una de las sanciones, como ustedes pueden saber mucho más que yo, es separar a Rusia del SWIFT, que creo que ya lo separaron o algo estaban con eso, separar a Rusia del SWIFT, que es un sistema de pagos internacionales. A ver, Rusia le puede hacer algo, en algún punto le puede hacer algo, interiormente ha desarrollado un sistema bancario que ha logrado prescindir de los sistemas internacionales, pero también existe el sistema internacional de China, que se llama CIPS, CLIPS o algo por el estilo, con el cual no tendría tanto inconveniente, pero es un inconveniente igual. Ese, por un lado, ese como el mayor, y el otro es sobre el gasoducto Nord Stream. Ante esta situación, Alemania, por más de que tiene alguna simpatía con Rusia, ha decidido frenar el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2. Sin esa certificación no puede empezar a funcionar el gasoducto, de manera tal que esto sí fue un golpe y un logro de los Estados Unidos y la OTAN. Lograron lo que querían. Primero, que se frene la certificación del Nord Stream y por otro lado, que Rusia invada y que queda como el malo de la película, etcétera, etcétera. Aunque ninguno es bueno acá, que quede claro eso. Me quiero adelantar para, si no, porque nos está quedando muy poquito tiempo, porque a las 12 tendríamos que terminar. Me voy al 15 de febrero directamente. El 15 de febrero del 2022, Rusia termina reconociendo las repúblicas del Donetsk y de Lugansk, ¿sí? Es decir, aquellas repúblicas que no había reconocido en el 2014 las tiene que reconocer porque la Duma se lo pide. Aunque la Duma se lo pide, eso en las leyes rusas depende del del presidente de Rusia, la define Putin. Putin dice, bueno, ahora las voy a reconocer y reconoce las repúblicas del Donetsk y de Lugansk, pero retira tropas de Ucrania porque parece ser que podría haber un acuerdo acerca de la seguridad de Rusia con la OTAN. Parece contradictorio, pero dice, bueno, si va a haber un acuerdo, puedo, pero bueno, ahora voy a apoyar a estas repúblicas, que termina el reconocimiento formal el 21 de febrero. El 15 de febrero es cuando le llega
el pedido de la Duma y el 21 de febrero termina realizándolo. Vean que el 22 de febrero Alemania responde frenando la certificación del Nord Stream 2, que es el gasoducto. Y el 24 de febrero, en la madrugada, Putin anuncia operaciones militares en la zona del Donbass, ¿sí? Ya ha reconocido a estos dos estados como estados libres de Ucrania y va a ayudarlos, ¿sí? En esa zona. Para finalizar, digo, esto es como más o menos un resumen para poder comprender cómo llegamos hasta ahora a este momento y este enfrentamiento. Novedades a hoy e intrigas. Bueno, hoy estoy desde las 8 de la mañana hablando con radios, entonces pude ver muy por arriba lo que había pasado, a ver si había alguna novedad nueva, porque este es el día a día. Lo que sí me interesa que nos queden claros es lo siguiente: es la entrada del mundo en una nueva edad geopolítica. Estamos en un momento crucial del tablero internacional como nunca antes se había visto, creo, desde la Segunda Guerra Mundial, más allá de lo que fue la Guerra Fría y el mundo unipolar. Estamos ahora ante la definición de los polos de poder. China, Rusia, Alemania o la Unión Europea, Estados Unidos. ¿Qué lugar ocupan? Hoy no tenemos una potencia mundial solita que por sí sola puede dominar el mundo, como sí lo pudo realizar Estados Unidos durante mucho tiempo. Hoy Estados Unidos ya no puede. Es una potencia, sí, no tiene la misma impronta que tuvo durante mucho tiempo porque el contexto es distinto. China tiene una fuerza descomunal, Rusia se ha levantado y mucho, el Reino Unido está nuevamente dando señales de presencia, aunque es un aliado de los Estados Unidos. Entonces, lo que queda de aquí en adelante es el pesar de Ucrania como zona de encuentro para poder resolver los conflictos de la geopolítica internacional. La nueva Polonia, básicamente. En algún punto tiene que ver con la nueva Polonia. Es un lugar, la van a pasar muy mal ucranianos y ucranianas. Lamentablemente la van a pasar muy mal si esto no se resuelve, porque no es más que la medición de fuerzas de potencias mundiales en un mundo que está cambiando. Es lo que dice demostración más que nunca de un mundo multipolar. Hoy Rusia no cumplió con los acuerdos de Minsk porque decidió reconocer las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, pero la OTAN y Ucrania tampoco cumplieron los acuerdos de Minsk durante todo este periodo porque no realizaron las modificaciones necesarias en la Constitución, como se habían establecido en su momento, en el momento de la firma del pacto, y a su vez no le dieron la autonomía y continuaron con medidas represivas frente a los sectores prorrusos. Entonces, ninguno terminó respetando los pactos de Minsk. Este conflicto, que nos quede claro, lleva activo más de 8 años. Empezó en el año 2013, solo que, como les comentaba al principio, esta cuestión del dinamismo de los conflictos me lleva en la actualidad a hablar que el conflicto ha escalado en su nivel de violencia, hay un enfrentamiento en las armas en una zona específica que es inaceptable. Más allá de que yo les comenté ahora, bueno, todo esto hizo que Putin decida esto, ¿sí? Lo que decidió finalmente no es lo que debería haber definido para un mundo como en el que suponemos queremos vivir, ¿sí? Entiendo cómo llega hasta ahí, no coincido con lo que hace, claramente, pero la idea es comprender cómo se van cercando las potencias y accionando para desarticularlas, claramente. Lo que se busca es desarticular Rusia. Este conflicto lleva más de 14.000 personas muertas. Es un montón. Y desde el 2013 no veo gente con banderita, Free Ucrania y demás, ¿no? Todo este paripé, toda esta puesta en escena que no tiene ningún sentido. Más de 1,5 millones de personas tuvieron que salir de Ucrania en lo que se conoce como la movilidad forzosa de personas producto de conflictos bélicos, para irse a los estados linderos que se encuentran igual o en peores condiciones económicas. Y no me voy a meter en esto porque llevaría mucho tiempo. ¿Qué es lo que queda ahora en adelante? Acuerdos para la paz. Putin ya se sentó a hablar con representantes ucranianos. Se supone que comienza a haber algún acercamiento entre las potencias o entre las organizaciones para que esto culmine, urgente, por lo menos que culmine la parte armamentística, ¿no? Y que dejen de morir personas y construir la paz. La paz es un camino que se construye. Las sanciones económicas las vamos a ver, seguramente tengan que ver con lo que ya venimos hablando. Y por último, para finalizar, digo, para este año, hay activos al día de hoy 65 conflictos armados.
Ninguno de esos conflictos forma parte, desde hace muchísimos años, de las agendas periodísticas de los medios de comunicación. Muere muchísima gente. Y en esos conflictos se encuentra la OTAN, se encuentra Estados Unidos, se encuentra Rusia, se encuentra China. Pero hay conflictos en Camerún, en Etiopía, en Afganistán, en Oriente Próximo, en Siria, en Colombia, en la República del Congo, en la República Centroafricana y demás. Pero todos lugares muy lejanos, salvo Colombia, ¿no? Lugares muy lejanos en donde están sufriendo lo mismo que está sufriendo Ucrania hoy. Entonces digo, si las instituciones y las personas vamos a demostrar nuestro compromiso con un mundo en paz y el no a la guerra, seamos conscientes de que este no es el único conflicto y que hay muchísimos conflictos que están, y la población, la gente es quien tiene finalmente la llave para poder construir la paz en un mundo que necesita de la paz. Y por último, todo esto desde la óptica de las personas que nos dedicamos, bueno, yo trabajo guerra, paz y derechos humanos, es que hay una fuerte idea de llevar la guerra en pos de los derechos humanos, que esto es tristísimo, la guerra por delante de los derechos humanos. Están violando derechos humanos en Ucrania, vamos a llevar la guerra, a matar más gente. La guerra nunca puede ir. Los derechos humanos se crean a partir del 45, 46, 47, 48, 49, considerando la necesidad de la ausencia del conflicto. ¿No? O sea, es increíble lo que está pasando, es el pedido de revisión de los aspectos del 45. Estados Unidos pidió que se revisen todos los aspectos por los cuales se consideró que estos serían los derechos de la humanidad. Es terrible lo que estamos viviendo para aquellas personas que trabajamos estas temáticas, porque está esta idea de llevar la guerra para lograr la paz. No olvidemos el hito central que hace unos años el presidente, que fue presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Sí? Creo que me eximo de cualquier explicación. Lo que sí insto a intentar de mirar el conflicto desde esta perspectiva de un mundo multipolar en donde no hay buenos y malos. Todos son malos si lo queremos ver así. ¿Sí? En ese caso, esa sería la última frase que se me ocurre. Bueno, muchas gracias. Le dije a Silvia que iba a hablar 25 minutos como mucho y hablé como 40. Pero, y les juro que hice un resumen enorme porque tengo 70 millones de hojas donde quería comentar algunas cosas, pero bueno, espero no Muchas haberlos gracias. aturdido o aturdido. Muchísimas gracias, Claudio. La verdad es que es un tema para hablar, creo que muchísimo más que 25, Sí. una hora o dos. Sinceramente, la capacidad de síntesis que tuviste estuvo buenísima y creo que todos nos quedamos con ganas de meternos en algunos lugares un poquito más profundamente. Es muy poco tiempo para ver tamaño conflicto que además lleva tanto tiempo, ¿no? Sí. Tanto tiempo y tanta historia, digo, esa era un poco mi inquietud cuando charlé con vos, de ver las cosas no llueven de la nada, hay toda una historia y esa historia a su vez tiene su propia historia y vamos hacia atrás dando vuelta en estas dinámicas que llevan lamentablemente a este tipo de situaciones y guerras. Bueno, yo no sé si alguno del público quiere hacer algún otro comentario o pregunta. Jorge, me Sí, gustaría. Jorge. ¿Puedo? Sí. No, ¿sabés qué pasa? Me pareció hermosa la disertación porque fundamentalmente nos permite a veces superar nuestro parroquialismo natural en que damos preferencia a algún tipo de información. Entonces, me ampliaste de una manera sustancial toda una serie de Gracias, Jorge. informaciones que tengo sobre el conflicto de Ucrania. Ahora, lo que me parece que ofrece una perspectiva muy rica para analizar es la situación interna de las dos entidades que están en conflicto, Ucrania y Rusia. Es decir, Ucrania con una decisión ya bastante clara en que le interesa de una manera muy importante pertenecer al espacio europeo, a la Unión Totalmente. Europea. Sí. Eh, y además con una rebelión muy popular en la cual voltea al presidente anterior porque no ha cumplido con su palabra. Es decir, Exacto. plantea, es claro ese detalle. Otro detalle importante es también la historia. Por ejemplo,
para entender Ucrania y su relación con Rusia también hay que ver la historia. Por ejemplo, el Holodomor, como se lo llama, el Holodomor fue la colectivización forzada justamente de esas ricas tierras ucranianas por parte de la Unión Soviética, de Stalin más bien, durante Exacto, la década del 30. del Es 30. decir, para los ucranianos parecería que la cercanía de Rusia recuerda que hubo una especie de holocausto en el que murieron, algunas estimaciones hablan de millones de personas Millones, ¿sí? ucranianas como consecuencia de las hambrunas forzadas. Es decir, se les confiscó la comida y no se les volvió a dar para sobrevivir. Y acá viene, aparte de ese recuerdo, que es muy doloroso para muchos ucranianos, fíjense que es un país que tiene 40 millones de habitantes. Si es verdad que murieron 2 o 3 millones como consecuencia de una política estalinista, eso quiere decir que ahora tendría que ser un país de 60, 70, 80 millones de habitantes, que es sustancialmente diferente en cuanto a la importancia que adquiere desde el punto de vista de la centralidad de su localización. El otro problema es que en aquel tiempo, también durante la época stalinista, se hizo una política de relocalización étnica, en la cual vastas extensiones de Ucrania, que habían quedado prácticamente sin población, fueron ocupadas con la emigración, la migración interna. Interno. Como vos estás trabajando en ese tema, me interesa justamente que me aclare si entendés que es correcto o no es correcto ese proceso, es decir, que se importaron rusos de Rusia y se los pusieron en Ucrania. Si la situación es tal, entonces el argumento de que hay fuertes núcleos prorrusos que están queriendo volver a la madre patria, a Rusia, ya pierde fuerza y pasa a ser un elemento crucial en este análisis. Inclusive, otro detalle importante es que, de hecho, es legítima yo diría que es más legítima el reclamo de Rusia de Crimea, porque eso fue una Claro. decisión política de Khrushchev en la década del 50. Es Así es. decir, realmente cuando se lo pone en el plano de la realidad, Ucrania tendría que aceptar por lo menos una fuerte reclamación por parte de Rusia de la ocupación de Crimea, porque no es naturalmente ucraniana Crimea. Ahora, los otros lugares ya resulta más complicado, porque ha habido movimientos importantes en el proceso. Por eso Y decía yo, finalmente también, anexión o el sí, recuperación, ¿no? De Crimea, o anexión como quieren ver algunos, o recuperación como pueden ver otros. y el otro punto que también me gustaría destacar, ese ya no es pregunta, sino que es afirmación. Es decir, tuvimos la experiencia de la cortina de hierro durante la Guerra Fría. En general, la cortina de hierro se mostró por los hechos de que impedía que los habitantes del área de influencia comunista o de la Unión Soviética se fueran a Occidente. Es decir, era un flujo de personas que querían escapar a una cierta realidad que no les gustaba. En este momento, vos insististe mucho en la influencia de la NATO para incorporar nuevos miembros. Ahora, en general, esos miembros, casi todos ellos, tienen distintas formas más o menos representativas de gobierno y parecen tener más bien, más que un acatamiento a los dictatus de la NATO, tienen una necesidad de protección frente a Rusia, a la cual ven como autocráticas. Una tradición no necesariamente de la época comunista, sino que algunos la llevan hasta la época zarista. Totalmente de acuerdo. Y que justamente Putin tiene una personalidad y unas manifestaciones muy de ese estilo. La gran patria rusa, la geopolítica como eje, en una reminiscencia medio nazi, mirá, empiezan a hablar de la geopolítica como un factor determinante de las relaciones. Por eso, hay buenos y malos, perdón, casi todos son malos, eso te lo Sí, acepto. Ahora, me parece que también
hay un problema con Rusia. Rusia no ha logrado desarrollar una sociedad lo suficientemente abierta e inclusiva como para lograr desarrollarse a sí misma. Les recomiendo la lectura de Krugman, que la repartieron en un grupo que tenemos en economía, que Krugman se quedó sorprendido de la fragilidad de la economía rusa. Muchos siguen hablando de Rusia pensando que es la Unión Soviética. No, Rusia es una parte y además es muy frágil económicamente. Depende de riquezas naturales, de naturaleza extractiva, y depende de una industria Total. armamentista que debe estar más desesperada por vender que cualquiera de los otros países, es decir, que tienen bases productivas más diversas. Y eso es un problema serio y que nos va a resultar, inclusive, estoy de acuerdo que no, esta historia no termina aquí, sino No que va termina acá. a continuar. Yo lo único que quisiera es recordar que Europa tiene que tener un papel fundamental en esto, porque Europa Sí. supo ser lo suficiente inteligente después de la Segunda Guerra Mundial como para que Francia y Alemania, países que habían estado en guerra 3 veces en los últimos 70, 80 años, se transformaran en aliados con el futuro. Así es. Es decir, ahora, ¿cómo lo hicieron? Algunos me van a decir que soy medio mercantilista, pero en definitiva lo hicieron desarrollando intereses económicos comunes. Económicos, sí. Y ahí es donde creo que está fallando la cosa, es decir, no es la era de las guerras agresivas, sino que es la era del consenso en que podemos sobrevivir juntos. No sé Bien, si es posible, pero es difícil, lo acepto. Pero sí. parece ser el único instrumento que tenemos. Totalmente. Te contesto más o menos porque creo que estamos Sí. en la Disculpa misma que me órbita. extendí No, demasiado. no, no, yo me estuve Para, anotando algunas cosas. es más En para lo que una reunión respecta, presencial, que sí, podemos tirarlo. en lo que respecta a la movilidad Sí, forzosa de personas producto de conflictos bélicos, sí. lo que les decía, el número que yo tengo registrado, que es el número que otorga la ONU, la ONU tiene un organismo específico para esto, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que es ACNUR, habla de 1.500.000 personas que tuvieron que salir de Ucrania en búsqueda de una mejor vida. La verdad que la facción prorrusa es la que menos se va, y si se va a Rusia, entonces no tiene tanto inconveniente. Es como yo, no sé si los comenté a ustedes o en otra charla que di hace un ratito, me recuerda lo de Cuba. Si Cuba deciden irse un cubano a Estados Unidos, claramente le va a costar mucho llegar, pero una vez que entra a los Estados Unidos no va a tener ningún inconveniente en encontrar sus papeles por la serie de leyes que establece de pies mojados y demás para poder formar parte de Estados Unidos. En el caso de las secciones prorrusas que puedan viajar para Rusia, no sería un inconveniente. Sí, lo que se ha dado es una movilidad muy grande interna desde sectores del este hacia el oeste, buscando una mayor tranquilidad, porque también hay una población que no es prorrusa claramente, y lo que comentaba, los que pudieron irse de las zonas más pobres terminan yéndose a lugares que se encuentran en una situación peor. Y la movilidad forzosa también lo que establece es que ser un refugiado o ser una refugiada es una figura que cuesta mucho conseguir, porque irse del Estado hacia otro lugar, en muchas oportunidades pueden irse, si se están yendo hoy, quizás sin papeles, sin un documento que certifique absolutamente nada. Y llegan a esos gimnasios gigantes o a esas construcciones en donde hay una gran cantidad de camas que por lo menos tienen un lugar para poder atravesar las inclemencias del tiempo, comer, dormir, no escuchar una bomba, no estar preocupados y preocupadas por esa situación. Pero para lograr ser un refugiado o una refugiada es un proceso que dura mucho tiempo, hasta 2 años, y donde se analizan específicamente cada uno de los casos. Entonces digo, el compromiso de la Europa con que, de Europa y de la OTAN y demás, de que Ucrania forme parte de Europa, no se divisa con agilizar los mecanismos para poder darle una solución a esta gente, que los números de refugiados y de refugiadas son muy escasos todavía, y no vemos que Alemania, España o el resto de los grandes países, Francia, tenga una política de recibir refugiados y refugiadas en un proceso que duró mucho tiempo. Entonces, es un proceso complejo. Por otro lado, no mucha gente se quiere ir a Rusia. Rusia sí tuvo en su población una popularidad muy grande, o Putin una popularidad muy grande en el 2014 cuando anexa o recupera Crimea. Ahí sí hay
apoyo de la población porque ven el resurgir de ese orgullo ruso que tan mal había quedado luego de la disolución de la URSS. Pero en este caso en particular no hay un apoyo de la población de Rusia al ataque a Ucrania. Ahora Putin no tiene el mismo apoyo que tuvo en el momento de Crimea, por eso vamos a ver cómo se soluciona esto. Y otro punto central de lo que contaba recién Jorge, que te agradezco un montón, porque la verdad que hasta a mí me aclaraste algunas cosas dando tanto vueltas y recordé algo, que es lo que está primando y que tiene que ver con esto del mundo multipolar. O sea, el secretario de Estado de Estados Unidos, recuerda una frase de Brzezinski cuando suben, Brzezinski que fue secretario de Estado, no, fue colaborador o asesor de Jimmy Carter, si no recuerdo mal, en donde Brzezinski dice, Rusia con Ucrania es una potencia mundial, Rusia sin Asesor de Ucrania seguridad, digamos. es una potencia zonal. Entonces hay para retomar esta idea de lo que decía recién, ¿y qué pasa? ¿Dónde está Europa? Que es lo que nos dijo Jorge al final. ¿Por qué tiene que ser la OTAN o Estados Unidos quien esté definiendo un tema de seguridad entre estados europeos? Se necesita la presencia de Europa urgente y por suerte Alemania comenzó a dar algunos indicios de que va a tomar las riendas en el asunto. ¿Cuál es la primera que tomó hace unos días? Pasar del 1.5 al 2.3 de su Producto Bruto Interno destinado a la fabricación de armas y a la industria militar. Porque al día de hoy Alemania, si bien es un estado desarrollado y una potencia, no tendría la capacidad necesaria para enfrentarse en un conflicto con Rusia. Pero sí hay una modificación acá, es una modificación bastante grande del Producto Bruto Interno, lo que da cuenta de que Alemania se estaría poniendo nuevamente las botas, con todo lo que eso significa, para comandar un poco el futuro de Europa frente a Rusia, que forma parte de Europa del Este. Digo, acá es esencial eso, que se ponga las pilas, si me lo permiten, un poco los estados de Europa en definir un poco esta situación y no quedar tan como desdibujados en una organización o en una alianza defensiva militar que terminó siendo ofensiva. Creo que lo que viene en este momento no va a ser lo mejor. Esperemos que por lo menos se llegue a firmar algo de paz y que cese el fuego, pero estamos en el Claro, inicio de un mundo inclusive que muestra la yo creo multipolaridad. yo creo que ya ahora Estados Unidos parece estar apartándose del rol con Afganistán y ahora inclusive acá mismo, Más que apartarse del apartarse no rol le de quedó otra, porque le gendarme, fue no muy le mal queda Jorge ahí, otra, le fue y muy le mal, está se tuvo que diciendo a ir. Europa, miren, yo sigo siendo aliado de ustedes, pero ustedes tienen que tener fuerza propia. Sí, No sí. sé qué efecto podrá causar en el futuro, pero cada vez veo más la participación europea en el tema. Es que es lo que se necesita, la participación europea en el tema, y vamos a ver, porque los conflictos en general remitieron en este siglo XXI a los conflictos de Estados Unidos con el terrorismo, con el apoyo de los grandes estados y las potencias del Exacto. mundo. Pero ahora hay otra situación, y es que, che, Europa, ¿qué haces? Hay que mover acá. Es complejo, nosotros lo vemos como algo muy lejos, porque la verdad nos encontramos lejos, más allá de que tenemos conflictos. Colombia, por si no lo saben, es el país que tiene el número de mayor movilidad forzosa producto de conflictos, movilidad interna en todo el mundo. O sea, Colombia, y lo tenemos acá, pero imaginen estar viviendo en estados cercanos a Ucrania, a ver, digo, vivir en Europa, o sea, vivir en Europa está todo relativamente cerca a las distancias que tenemos nosotros y nosotras acá. Entonces, algo va a tener que decir Europa, de alguna manera va a tener que actuar. Francia y Alemania son las que están forjando mucho por la paz, como decía Jorge, dos estados que estuvieron en una gran cantidad de guerras durante muchas décadas, ahora estar juntos, intentar bregar por la paz. Macron se juntó mucho con Putin para intentar lograr algunos acuerdos de paz, mucho no le salió, y yo creo que viene por ese lado, ¿no? Una Inglaterra o un Reino Unido expectante, sabiendo la posición que tiene y el pedido de tantos años hacia Alemania de que tome cartas en el asunto, creo que ya la acercaron y a partir de ahora sí tomó cartas y frenó la certificación del Nord Stream, algo que no era pensado, y por otro lado, aumentar su Producto Bruto Interno en el gasto para la guerra, ya nos da una pauta de que se vienen años complejos, realmente. ¿En qué hora estamos? Bueno, Sí, 20. sí, muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Y por supuesto, de nuevo, muchas gracias, Claudio. No sé si tenemos 5 minutitos para un comentario adicional, ya que nos pasamos tanto tiempo. Un montón. Y si no, bueno, nada. Creo que merece una segunda charla este tema. No sé qué opinás, pero... Sí, yo bueno, agradecerles primero quedarse este momento a escucharme, porque primero que hablé súper rápido, entiendo que es algo a lo que la gente no está muy acostumbrada, por eso lo entiendo. Por otro lado, y a nivel personal, me da un poco de placer, ya que cada vez que estoy con ustedes hablan de un montón de cosas que no entiendo, sobre todo cuando se ponen a hablar de cuestiones de economía. Ahora digo, bueno, le voy a dar un poquito de luz a los economistas y a las economistas, pero nada, creo que es un tema que deberíamos seguir muy de cerca y me parece muy bien que tengamos otro encuentro. Agradezco también la participación de Jorge, la verdad que fue muy interesante para poder recuperar algunas ideas y hilar un poco, porque esto es algo un tanto difícil de explicar. Gracias al Instituto y a Silvia por la invitación y bueno, nada, seguimos en contacto para continuar analizando un poco qué le pasa al mundo, ¿no?, en este siglo XXI. Bueno, muchas gracias, Claudio. Y bueno, esta es un poco la idea del instituto, ¿no? Es un instituto que tiene varias disciplinas y lo bueno es que podamos disfrutar de lo que investigan en distintas disciplinas nuestros distintos investigadores e investigadoras. Hola. Así que bueno, muchas gracias. Perdón. Se abrió un micrófono. Bueno, Sí, un aplauso, Claudio. Y nos vemos entonces en la próxima. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias, hasta luego.